Bueno, la verdad es que el título de la charla es el mejor nutracéutico del mundo y yo tengo que explicar por qué. Y lo tengo que explicar en 10 minutos. Y yo lo voy a explicar en 3 palabras. Restaura la homeostasis intracelular. Y ya está, ya se ha terminado. Suficiente. Y ahora lo que tendríamos que explicar un poquito qué es esto de restaurar, qué es esto de la homeostasis y qué es esto de intracelular. Empecemos por la A, empecemos por restaurar. Todos hemos entrado en casa porque tengamos que arreglar la cocina o lo que sea, y entonces ha venido un artista a arreglarnos esto, a intentar dejárnoslas como nuevas. La verdad es que aquí tenemos suerte. Tenemos un gran artista, porque es verdad que Inmunocal es un producto excepcional, el artista es muy bueno, pero ya el problema que tenemos ahora son los pollaques. Pues ya que estamos aquí, vamos a arreglar esto, pues ya que estamos aquí, vamos a arreglar lo otro, pues ya que estamos aquí, vamos a. Y es imposible que Inmunocal funcione en una parte del cuerpo y no en otra. Es verdad que si tenemos un tejido, un terreno de secano y ponemos una gotita que vaya un poquito humidificando ese terreno, no me muevas la mesa, por favor. Eh, lo primero que llegará a esta humedad es al sitio donde cae la gota y después seguro a la zona que esté más seca. Pero si seguimos dándole esa gotita, esa gotita, esa gotita, al final todo el terreno se va a volver terreno de regadío. Es decir, el cuerpo es uno y con Inmunocal no podemos arreglar esta zona y no arreglar la otra. Hay cosas que se arreglarán antes y cosas que se arreglarán después. Está claro que el primer sitio donde va a actuar es y lo primero que va a arreglar son las vías de eliminación del cuerpo. Tanto es el hígado como los riñones y como los pulmones. Pensemos que en el hígado tenemos una concentración de glutatión de 7 a 8 milimoles litro, que en el riñón está en 4,0 milimoles litro y que en los pulmones están 2,9 milimoles litro. Y estas 3 zonas tienen una concentración de glutatión mucho mayor que en ninguna otra parte del cuerpo, porque es la que tiene que eliminar, sobre todo todas las toxinas y todas estas cosas, entonces necesita más glutatión que el resto del cuerpo. Es los primeros sitios donde van a actuar. Pero también pensemos que si la función que tiene va a ser neutralizar radicales libres, sabemos que esos radicales libres se producen en las mitocondrias dentro de las células por la respiración celular, por el consumo de oxígeno. Es decir, en el consumo de oxígeno que se produce en el ciclo de Krebs, el 95% de ese oxígeno se va a transformar en agua, pero el otro 5% nos va a dar radicales libres. Y es ese metabolismo de la glucosa con oxígeno lo que nos va a proporcionar esa cantidad tan grande de radicales libres. Y tenemos otro órgano, el cerebro, que es curioso porque es el 2% del peso corporal, pero produce el 20%, consume el 20% del oxígeno de todo el cuerpo, por lo cual es un sitio donde también va a ser muy sensible a los radicales libres y muy sensible a la actuación de Inmunocal. Es curioso que en un mes y medio, uno se nota que tiene más optimismo, más claridad mental. Qué interesantísimo para personas mayores, ya toda esta neblina que están teniendo le desaparece. Es decir, el cerebro es otro sitio donde el inmunocal va a actuar muy rápidamente, pero va a actuar a todos los niveles del cuerpo, a todos los niveles del cuerpo. Es correcto que en principio a lo único que le tememos es a esta parte. Recordáis que este aminoácido, la cisteína, con ese radical SH, ese radical sulfidrilo, que la gente que llevan ese radical se le llama mercaptanos, del latín mercurio captans, que quiere decir que es el mayor eliminador de metales pesados, de xenobióticos y de muchas cosas, y que ese radical SH, cuando suelta ese hidrógeno, es lo que se le llama bueno, el principal neutralizador de radicales libres, un equivalente de reducción se le llama en bioquímica, porque ese hidrógeno va a soltar ese electrón para neutralizar el radical libre que sea. Otra consecuencia que va a tener es que esa eliminación de metales pesados rápida y de xenobióticos rápida pudiera tener crisis curativas. Pero fijaros que todos estos tóxicos y todas estas toxinas y estos metales pesados muchas veces se almacenan en el tejido graso. Y el tejido graso es el último al que va a llegar la circulación y al que va a llegar inmunocal. Es decir, cuando tenemos más radicales libres de la cuenta, una de las cosas que ocurre es que los hematíes, los glóbulos rojos, estos que van por la sangre y que son los que transportan el oxígeno,
son nada más que carros que llevan el oxígeno, no tienen núcleo, no son células, pero estos tienen una carga electronegativa en la membrana que hace que se repelan unos de otros y que esto hace que la sangre se licúe. Cuando hay más radicales libres de la cuenta con la enfermedad y sobre todo también con la edad, se pierde esa carga electronegativa de la membrana del hematíes y hace que los hematíes se vayan pegando unos a otros y van por la sangre lo que llamamos apilamiento de hematíes o hematíes en pilas de moneda, que quiere decir que la sangre se espesa y cuando la sangre se espesa no irriga nada y al último sitio donde va a llegar es a ese tejido graso, donde se acumulan principalmente todas esas toxinas y todos esos metales pesados. Cuando conseguimos que esta circulación llegue hasta el tejido graso, entonces vuelven a liberarse todos esto y por eso podemos tener crisis curativas tardías. Oye, llevo 2 meses tomándolo y ahora resulta que me ha entrado esto, me ha entrado lo otro. O llevo 3 meses tomándolo, claro, ahora ha llegado este producto hasta donde están retenidas esas toxinas, que es en el tejido graso, porque antes la circulación no llegaba a ese nivel. Es decir, el tema de la restauración o de esta casa que es nuestro cuerpo, tenemos una ventaja muy grande y es que ha venido a casa un buen artista. Nos va a arreglar todo. Pero ya que está aquí, no va a parar. Y cuando uno empieza a tomarlo, al mes dice, oye, esto es bueno. Y a los 2 meses dice, esto es mejor. Y a los 3 meses dice, joder, qué bueno es. Y al año y a los 2 años no te quiero ni contar. Y a los 3 años estás mejor todavía. Aparte de que te va a arreglar un poquito por dentro y por fuera. Es decir, que no olvidemos las aplicaciones tópicas. Y las aplicaciones tópicas de la crema esta son una maravilla y son una maravilla a nivel de úlceras varicosas, de heridas, de quemaduras, de hemorroides, de fisuras anales, de fístulas, de onicomicosis, de uñas negras, de carcinomas epidermoides, de todo lo que se os ocurra a nivel de piel, a nivel de arrugas, a nivel de lo que queráis. Fijaros, vamos a hacer una cosita. Os voy a enseñar algo que lo sacaré dentro de 3 meses, pero ya que me han dado 2 o 3 minutillos de más, digo, mira, os voy a enseñar algo. Y es, a ver si lo encuentro por aquí. Sí, yo creo que se va a ver y a lo mejor os gusta. Y es que a mí me tiene un poquito sorprendido. Veréis, mire. Veréis, esto soy yo el 15 del 6 del 24, el 15 de junio. Se ve claro cómo era el 15 de junio, ¿no? Dije, bueno, como no pierdo nada, voy a probar. Y voy a ponerme un poquito de Inmunocal del mismo batido que me tomo por la mañana, voy a ponérmelo en el cuero cabelludo, sí. Os voy a enseñar cómo 2 meses después, el 20 de agosto del 24. Va mejor. Voy a esperar 3 meses. A los 3 meses sacaré otra foto y ya lo publicaré. Pero las aplicaciones de Inmunocal son, no podemos hacer daño. No tenemos dosis tóxica, no tenemos efectos secundarios. Bienvenido sea. Todo lo que se os ocurra vale. Bien. Vamos a correr porque ya hemos gastado un poquito lo que teníamos que decir de la primera palabra, de restaurar. Nos va a restaurar la casa entera y el cuerpo entero, poquito a poco. Unas cosas vendrán antes. Lo primero, detoxificación hepática, recuperación renal. Qué bueno es a nivel renal, pulmonar y a nivel de cerebros, psicosis, depresiones, ansiedad. Para todo esto nos va a venir fenomenal. Algo que también me apetece muchísimo comentar, y es que los productos naturales, en los fármacos, estamos acostumbrados a ver incompatibilidades, dosis tóxicas, efectos secundarios. En los productos naturales, no. En los productos naturales, si un día tomo más higos de la cuenta, lo más que me puede pasar es que tenga una diarrea. Pero me puedo llevar una semana tomando solamente naranjas o 10 días tomando solamente uvas y no pasa nada. No. También quiero comentar en que esto y en esta enfermedad y en esta otra enfermedad, que no, que, que no hay enfermedad, que hay enfermo, que somos todos diferentes. Unos se tiran más tiempo y otros se tiran menos tiempo. Unos se tiran más dosis y otros se tiran menos dosis. A mí me parece lógico pensar que un sobrecito sería para niños y mascotas y que a partir de los adultos, que menos que un batido al día de 2 sobrecitos y un booster, y con enfermedad serían 4 y con enfermedad grave 6. Pero todos vamos a ser diferentes. Vamos a ir a la segunda palabra. Esta que decía, bueno, ya hemos visto el tema de restaurar, vamos a ver ahora el tema de la homeostasis. Un poquito la más complicadilla, bueno, y la más bonita, porque homeostasis viene del griego, homeos, que es
igual o similar y estasis estado, estado igual o similar. Es un término que acuña Walter Cannon, un fisiólogo americano en el 26, pero él lo explica que es refiriéndose a lo que allí ha explicado ya Claude Bernard en la segunda mitad del siglo XIX. Claude Bernard, os acordáis que era el catedrático de fisiología en Francia en aquella época y que es el autor de la teoría del terreno y del medio interior. Él nos decía que ese medio interno es constante y es lo que hace a los organismos libres e independientes. Es decir, fuera de tu cuerpo puede cambiar la temperatura, la concentración de oxígeno a nivel del mar o de la montaña, la presión que soportas, todo. Pero dentro del cuerpo tienes un estado que siempre va a ser igual. Y toda la vida y todo se va a hacer normalmente entre 36 y 37 grados de temperatura, con una presión de oxígeno X a nivel sanguíneo, con una presión arterial, con una concentración de glucosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese estado es siempre inalterable en comparación con el exterior. Pero esto lo fue llevando hasta, él nos decía como natural que ese estado es el que condicionaba toda la vida que se producía dentro del cuerpo y también a nivel de indudante de microorganismos. De hecho, pues sabéis que Claude Bernard estuvo toda su vida peleando con Louis Pasteur porque la teoría microbiana de Louis Pasteur él decía que no era posible. El autor de la teoría del terreno quería decir simplemente que él nos decía que era ese terreno el que condicionaba los microbios que existían, que nunca íbamos a encontrar leones en el Polo Norte. En el Polo Norte íbamos a encontrar osos y focas. Y si llegara allí la sabana africana, con esto del cambio climático y hubiera un nuevo terreno, llegarían los animales que viven en la sabana africana. Ya habría cebras, jirafas y leones. Pero no llegarían primero la cebra y la jirafa, primero llegaría la sabana africana. Y después llegarían los animales que viven en esas condiciones. Pues igual le pasaba un poquito cuando hablaba de los microbios, decía que los microbios eran consecuencia de la alteración del terreno. Primero se alteraba el terreno y después venían los microbios. Hay algo que interesante de Claude Bernard y es que es el primero que nos habla del pH. El pH nos decía que era la clave para la salud. Y es interesante porque lo que ocurre es que en aquella época solamente se sabían que había soluciones ácidas, muy ácidas, neutras, alcalinas y muy alcalinas, pero no se conocía nada más sobre el pH. Tienen que pasarse 30 años para que veremos ya después lo que pasa con Sorensen, con Peter Laurie Sorensen en la cervecería Caro. Ya hablaremos de él. Hay en esa época de la segunda mitad del siglo XIX un médico alemán también muy interesante, Rudolf Virchow, que se le considera el padre de la patología general y que intervino entre esta discusión entre Bernard y Pasteur. Él decía que no parecía ser que los microbios fueran los causantes del tejido enfermo, sino que buscaban el tejido enfermo como su hábitat natural. Primero se altera el terreno y después vienen los animales que viven en ese terreno alterado. Parece ser que al final, en el hecho de muerte, ya Louis Pasteur le dio la razón a Claude Bernard y dijo que el terreno lo era todo, el microbio no era nada, es decir, necesita ese terreno alterado para. De hecho, ya os comento que hasta que no muere Claude Bernard, Louis Pasteur no entra en la Academia de la Ciencia de Francia desde 1881 con su teoría germinal de las enfermedades infecciosas. Decía Rudolf Virchow que esto de los microbios eran como los mosquitos que necesitaban el agua estancada y putrefacta, pero no eran los causantes del agua estancada y putrefacta. Primero se altera el medio. Lo interesante de Rudolf Virchow es que era el autor de la teoría celular. Él decía que las enfermedades, que muy bien, pero que se producían en las células, dentro de las células. Y que ese equilibrio del que hablaba Claude Bernard, esa homeostasis, donde tenía que producirse era dentro de la célula. Y lleva razón porque en las células, todo lo que hay en el cuerpo se fabrica dentro de las células. Y después actuará en las células o fuera de las células, pero se fabrica dentro de las células. Lleva razón. Qué curioso que tienen que pasar 30 años para que en 1909 Peter Laurie Sorensen descubra un poquito este tema o nos dé una definición un poquito de lo que era el pH. En las cervecerías Carver está investigando y él al final nos define el pH como el inverso en base de 10 de la concentración de iones hidrógeno. Lo que ocurre es decir, como es el inverso al final,
al final depende nada más que de la concentración de hidrogeniones, de H positivos. Lo que ocurre es que si hay muchos, como es el inverso, tendremos un pH bajo, muy ácido. Y si hay pocos, tendremos un pH alto, porque es el inverso, sería alcalino. Pero al final depende nada más que de la concentración de hidrogeniones. Y qué curioso que cuando empiezan después a crearse en 1910-20 estos papelitos de tornasol y todos estos líquidos para ver un poquito el pH de las diferentes sustancias, dentro de las células se encuentra que hay un pH de 7,0, completamente neutro. Y fuera de la célula es 7,2 a 7,4. Y ese pH se altera. Por ejemplo, si tenemos dentro de la célula un 7,0 de pH y fuera un 7,2 a 7,4, el pH de la célula, aunque es neutro, sería ácido en comparación con el exterior de la célula, que sería alcalino. En el cáncer y en las enfermedades graves se altera y se vuelve muy ácido el medio externo y se vuelve alcalino el interior de la célula y la célula se dematiza y se hincha. Y todo tiene su porqué. Y lo curioso de esto es que en las soluciones acuosas, y el cuerpo es una solución acuosa, la cantidad de hidrogeniones que hay siempre viene por la disociación de la molécula de agua. Esa molécula de agua, que es H2O, se va a disociar en un hidroxilo, un OH negativo, y en un hidrogenión, un H positivo. Tiene que pasar unos cuantos años para que en 1954 Rebecca Hersman nos saque un poquito la teoría de los radicales libres del envenenamiento por el oxígeno y la radiación X. Y ella, bien, empieza a investigar un poquito los gases en sangre, en aviadores que estaban un poquito por ahí arriba, y se encuentran que hay especies reactivas del oxígeno que aumentan cuando hay enfermedad y aumentan con el envejecimiento. Y saca la teoría de Hersman de los radicales libres, que el problema que hay es que se ha comprobado que es cierto. Es decir, no existe enfermedad que no curse con una alteración de los radicales libres. No existe enfermedad en donde no se haya perdido esa homeostasis en el interior de las células por un aumento de esos radicales libres. Sabéis que los radicales libres hay muchos, pero hay tres que son los primarios, que es el radical hidroxilo o H negativos. Ya hemos comentado por la disociación de la molécula de agua a través también de estos hidrogeniones, hablaremos de ellos otra vez, el anión superóxido y el óxido nítrico. Esos tres radicales son los primarios. Son los primarios y son los que, combinando unos con otros o primarios con secundarios, se producen todos los demás. Y dentro de esos tres radicales primarios, el fundamental, el prioritario, el que condiciona absolutamente todo, el más frecuente, el que altera esa homeostasis intracelular, es el radical oxidrilo, el radical OH negativo. Ese que nos viene por esa disociación de la molécula de agua, por ese que también nos da esos hidrogeniones, esos H positivos que van a alterar ese pH, y que es el primero que va a atacar ese eh, ese SH, ese radical sulfidrilo, ese equivalente de reducción que tenía la cisteína, porque cuando suelta ese hidrógeno se va a mezclar con el radical oxidrilo para provocar agua y para neutralizar esa alteración del medio interno. Realmente no hay un producto que pueda hacer esto hasta ahora. Hasta ahora todos los antioxidantes que teníamos, vitamina C, vitamina E, licopeno, bayas de yo no sé qué, resveratrol, etcétera, etcétera, eran ridículos en comparación con esto. Es decir, por primera vez tenemos un producto realmente eficaz a la hora de alterar la producción de antioxidantes enzimáticos en el interior de la célula. Sabemos que dentro de estos antioxidantes tenemos tres principales, igual que con los radicales libres, que son la superóxido dismutasa, las catrasas, pero muy especialmente el glutatión, es el antioxidante maestro. Me pasa igual que con los radicales libres, que tenemos tres fundamentales, el radical oxidrilo, el anión superóxido y el óxido nítrico, pero el radical oxidrilo es el que condiciona toda la alteración de ese pH intracelular y esa homeostasis intracelular. Bueno, pues ya hemos hablado un poquito de esta homeostasis, de lo importante que es recuperarla y que tenemos un artista que es capaz de recuperarla. Ya hemos dicho que esta restaura la homeostasis intracelular. Y ahora tenemos que hablar un poquito de qué quiere decir esto de intracelular. Y esto intracelular quiere decir que las enfermedades, lleva razón Rudolf Virchow, se producen en las células. Es decir, el cuerpo está constituido por
hidrato de carbono, por grasas y por proteínas. Pero los hidratos de carbono y las grasas son fuentes de energía y estructurales de las membranas celulares y cosas por el estilo, pero el cuerpo funciona gracias a las proteínas. Gracias a las proteínas que lo forman y además que se comunica. Todas las hormonas, todas las, en fin, los mediadores, todas estas cosas siempre son proteínas. Las proteínas las tenemos muy pequeñitos, tenemos dipéptidos como este azúcar que se utiliza de sustituto mucho del azúcar, ¿Sería? no, la stevia no, el aspartamo. El aspartamo es un dipéptido. Hay tripéptidos, como por ejemplo es el glutatión. El tamaño no es lo fundamental, es decir, hay proteínas importantísimas como puede ser la insulina, que tiene 4.800 aminoácidos, y otras que son tremendamente grandes, como puede ser las tetinas que están en el tejido muscular, que pueden llegar a tener hasta 30 y 35.000 aminoácidos, uno detrás de otro. Pero todas esas proteínas, todas sin excepción, se producen dentro de nuestras células. Cuando tomamos proteínas extrañas, las proteínas son aminoácidos, que son los ladrillos que lo forman, y que tienen un enlace peptídico que une unos aminoácidos con otros, que tiene una característica muy curiosa, y es que funcionan como las cuentas de un collar y van a girar en cualquier sentido del espacio según las cargas electromagnéticas que le influyen. Y esto hace que una proteína esté continuamente cambiando de forma, que todavía ya nos gustaría saber un poquito del porqué de esos cambios de forma. Muchas veces, es decir, pensamos que lo sabemos todos, y fijaros simplemente que, por decir algo, en las mitocondrias hay, creo que son unas 780 proteínas descritas que están continuamente cambiando de forma. Son nubecillas energéticas que se fusionan unas con otras, que se separan. Es decir, realmente sabemos muy poquito de todo esto. Pero sí sabemos que todas las proteínas que forman nuestro cuerpo, todas las proteínas que tienen que comunicar nuestro cuerpo en un sentido o en otro sentido, tienen que ser producidas dentro de nuestras células, en nuestros ribosomas, y con el visto bueno, la frecuencia y las instrucciones que tenemos en el ADN. Y que ese ADN que tenemos dentro del núcleo se comunica con los ribosomas a través de unos WhatsApp, de unos telegramas, que es el ARN mensajero, que lo único que hace es transcribir o transmitir esas instrucciones del ADN a los ribosomas para que hagan nuestras proteínas. Tienen que ser nuestras, las tenemos que producir nosotros. No podemos asimilar esas proteínas extrañas. Esas proteínas extrañas que ingerimos, entre ellas podríamos hablar de, de glutatión, cuando llegan al estómago se destruyen, y cuando llegan a la sangre, nuestro sistema inmunológico las ataca. Y si tenemos que tolerarlas en algún momento determinado por un trasplante de hígado, un trasplante de riñón, de médula, tenemos que tomar inmunosupresores de por vida para disminuir, y al final los trasplantes siempre terminan rechazándose antes o después. Nuestro sistema inmunológico los echa, y cuando tomamos inmunosupresores podemos retrasar muchas veces, muchos años ese rechazo, pero nuestras proteínas las tenemos que producir nosotros. Y el hecho de que consigamos ese equilibrio dentro de las células quiere decir que todo va a funcionar como Dios manda. Inmunocal no cura, nos curamos nosotros, es nuestro cuerpo el que cura. Pero Inmunocal nos deja, somos nosotros los que hacemos la casa habitable, pero Inmunocal nos deja unas condiciones idóneas para que esa habitabilidad sea la óptima. Nos deja unas condiciones idóneas para que el cuerpo se recupere de todo. Y si ya está recuperado y mantenemos esa homeostasis intracelular, no tendremos que llamar a ningún artista para que repare nada. Todo seguirá funcionando como Dios manda.